Pues buenos días a todas, a todos. Nos da mucho gusto, ahorita parece que Cultura Digital nos ha tocado estar cada 15 días, entonces andamos como en maratón y los fieles seguidores y seguidoras aquí están y nos da muchísimo gusto, pues porque ahora no trata del seminario, digamos, trata de presentar lo que la línea de investigación, Rodrigo, Rosmi, Hani y yo estamos trabajando, y un poco les queremos dar el panorama de lo que encontramos para que sirva, al menos nos sirvió a nosotros, para tener como un piso donde empezar a trabajar y donde empezar a construir a partir de lo que se ha producido. Les voy a compartir. Ups. Ahí está. Ah, ya les adelanté. Bueno, este es nuestro cuerpo académico, es gestión de la cultura en ambientes virtuales, y nosotros hace un poco más de año y medio, 2 años, que decidimos reunirnos y construir una línea particular que tuviera que ver con comunicación y cultura digital. Y pues dado que veníamos, Jani de comunicación, de sociología, Rodrigo de comunicación, Rosmi de comunicación, yo de sociología, pues tratamos de empezar a hacer un ejercicio en el que compartiéramos un poco una visión respecto a cómo trabajar cultura digital, desde dónde entenderla y demás. Y entonces propusimos este proyecto que se llama así, Definiciones, Usos y Perspectivas Epistemológicas en el abordaje de la cultura digital. Y lo que decidimos hacer, digamos, en primer término, pues es tratar de reconocer o explorar esta área de estudios, cómo estaban usando el término, si era noción, si era contexto, es decir, qué sentidos se construían a partir del uso del concepto de cultura digital. Bueno, vamos a presentar entre todos, entonces creo que aquí doy un poco la puerta de entrada, pero ya Jani nos va a explicar un poquito más cómo construimos este proyecto. Sí, gracias Blanca. Bueno, no voy a repetir los objetivos, creo que son un poco reiterativos de estas inquietudes que les comentaba Blanca, y de básicamente nuestra intención de explorar ese campo y las razones por qué lo hacíamos, ¿no? Creo que nada más puntualizaría que lo que vamos a presentar hoy son resultados de avances parciales de este proyecto que obviamente tendrá, esperamos, otras derivas y un alcance un poco más amplio. Por favor, la siguiente. Por eso, o sea, tuvimos la intención de formalizarlo como proyecto, por eso van a ver que tiene una estructura bastante ortodoxa en ese sentido. Las preguntas de investigación que nos guiaron fueron, en primer lugar, cómo se usa la denominación, la noción de cultura digital en artículos de investigación y ensayos publicados en revistas iberoamericanas en los últimos 5 años para marcar pues un horizonte más o menos reciente dentro del trayecto de investigación. La siguiente pregunta es que nos interesaba identificar si en este universo de publicaciones existía algún núcleo básico que pudiéramos reconocer como un cierto consenso acerca del entendimiento o la definición de la cultura digital. En tercer lugar, los usos o proposiciones, perdón, predominantes en este sentido y posicionamientos epistemológicos desde los cuales ellos eran formulados. Siguiente. Gracias. La hipótesis de la que partimos, y repito, reconociendo el carácter exploratorio de esta investigación, era que la denominación de cultura digital, más que ser un concepto, pensábamos nosotros, podía considerarse como una etiqueta paraguas, una noción que se utilizaba para referirse en términos muy amplios, incluso ambiguos,
a un conjunto de prácticas culturales, sociales, comunicativas muy disímiles que tienen en común el uso de las tecnologías digitales y de la conectividad en red. En ese sentido, intuíamos que se trataba de una noción genérica bajo la cual se estaban agrupando un conjunto muy heterogéneo de usos particulares de ese concepto y que además estos usos podrían estar partiendo de postulados epistemológicos muy diversos e incluso contradictorios entre sí. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia metodológica basada en el análisis de contenido cualitativo y para ello definimos un conjunto de categorías, ahorita les voy a explicar cuáles, con la intención de aplicarlo a un corpus de análisis conformado por artículos y ensayos en revistas indexadas del campo de la investigación sociocultural en Iberoamérica. Pero además, reconociendo nuevamente la intención exploratoria del trabajo, consideramos que podríamos incluir otras categorías u otras dimensiones que resultaran emergentes a partir del análisis de contenido de ese corpus que pudiéramos recuperar. Las categorías desde las cuales partimos son tres básicamente. La primera, nos interesaba indagar en cuanto al rigor en la definición del concepto, si es que existía. Y en ese sentido nos planteamos un conjunto de preguntas que pueden ver aquí en la presentación, pero la primera, por ejemplo, nos interesaba indagar si el concepto de cultura digital era explícitamente definido o era una noción que se utilizaba en estos textos y cuya definición solo podía ser inferida. Si en esa construcción del concepto la producción académica se remitía a una fuente o a un conjunto de fuentes que nos permitieran identificar una postura teórica, epistemológica o un enfoque disciplinar más o menos claro. O si por el contrario, esto se asumía solamente como un término o una noción de sentido común en la producción académica. Siguiente categoría, ¿qué uso se hacía del concepto? Es decir, ¿qué tipo de fenómenos, prácticas concretas se enfocaban o se investigaban bajo esa denominación que nosotros asumíamos de partida podía ser una denominación paraguas de cultura digital y de qué manera eran definidos y operacionalizados estos conceptos? Y la tercera categoría es la de posicionamiento epistemológico. Básicamente, ¿qué entendimientos de la cultura, la digitalidad y la superposición entre ambas se sostenían en esos trabajos? ¿Desde qué posturas epistemológicas se construían estos objetos de estudio? Y cómo se entendía la cultura digital en relación con formas culturales precedentes. Bueno, Rosmi les va a platicar un poco acerca del corpus de análisis, cómo fue el proceso de conformación de este. Bueno, para el corpus de análisis nos buscamos a una búsqueda orientada a partir de cultura digital y como salieron muy pocos, fue cultura digital más comunicación como para poder ampliar un poquito. Como término clave de las revistas, se trabajó con Scopus, SCI, JCR, Redalyc, Dialnet. También se trabajó con DOA porque trabajamos con una becaria que solo tenía acceso a algunas revistas, entonces también se trabajó con DOAL y Cielo. La localización de artículos o ensayos, nos enfocamos solo en artículos y ensayos académicos publicados en los últimos 5 años, del 2015 al 2019 fue como la temporalidad de publicación de los artículos, no del levantamiento de la información. En este corpus de análisis encontramos, bueno, se analizaron de manera somera 554 recursos. Sin embargo, curiosamente, encontramos que Redalyc, DOAL y Dialnet y Cielo tenían demasiados artículos en común, entonces esos 554 recursos realmente se redujeron muchísimo. También se descartaron aquellos recursos que no eran en sí artículos o ensayos académicos, particularmente lo que eran reseñas
o lo que eran portadas de ponencias o portadas de libros, de alguna forma, todos esos artículos también se fueron descartando y, como decía, los recursos repetidos entre diferentes bases. Siguiente. Finalmente, de la aplicación de estos parámetros de exclusión quedaron 80 artículos y ensayos académicos. Básicamente es el 15% del corpus inicial de análisis que se hizo de los documentos que arrojaron las bases de datos, que efectivamente usaban el término cultura digital. Pero curiosamente también tuvimos que hacer una eliminación porque gran parte de estos 80 artículos y ensayos usaban el término de cultura digital, sí, pero en el título, ¿no? Es como, no sé, los libros y la cultura digital. Y en todo el cuerpo del texto no volvían a usarse. E incluso había algunos que usaban como palabra clave el término cultura digital, sin embargo, en el texto no lo referían y tampoco en el título. Entonces, básicamente quitamos todos esos artículos que de alguna forma no referían y no nos podían darnos más claves sobre lo que implicaba la conceptualización de cultura digital. Y de esa depuración configuramos un corpus de 37 documentos para analizar de acuerdo a las categorías que ya comentó Jani. Adelante. Tu micro, Jani. Sí, perdón. No, creo que el proceso de análisis y la depuración que tuvimos que hacer para la construcción del corpus ya en sí es elocuente. Es decir, nos está diciendo cosas acerca de cómo se usa este concepto o cómo no se usa. Planteamos dos categorías emergentes, ahora les voy a explicar cuáles son, pero es importante, creo, destacar que estas categorías nos permitieron de alguna manera suplir algunas de las preguntas o categorías que estábamos planteando en el diseño de la investigación y que la producción académica no nos permitía responder. Es decir, hubo preguntas que nos planteamos en el diseño que pues tuvimos que reorientar a medida que nos fuimos confrontando con el corpus de análisis, con las maneras ya concretas en que se usaba el concepto o no se usaba, pero se enunciaba en esa producción. Y es por eso que ante la carencia de referentes que nos permitieran reconocer posturas o construcciones sobre cultura digital en ese corpus de análisis, reconocimos que el foco que compartían estos textos era su posición con respecto a las tecnologías digitales y de ahí se derivaron estas dos categorías. La primera de ellas es enfoques. Es una categoría que tiene mucho que ver con los que vienen de comunicación, probablemente les resulte más familiar el enfoque del framing, o sea, los marcos discursivos desde los cuales se aborda el referente de cultura digital, se le describe y se le cualifica. Y la segunda era la de campos de conocimiento. O sea, ya que no podíamos reconocer esas posiciones epistemológicas, pues al menos era posible identificar aquellas áreas desde las cuales se planteaba estos marcos o enfoques, estudios socioculturales, comunicación, educación, etc. Y bueno, un poco les queremos presentar cuáles fueron los hallazgos que nosotros encontramos que en primera instancia nos parecería como muy banal, pero para nuestra construcción de la línea y este acercamiento que queremos hacer a cultura digital, pues quisimos decirlos como tal y presentarlos como avances. Y bueno, el primero de ellos tiene que ver con que efectivamente se comprueba nuestra hipótesis, es decir, la cultura digital se presenta, se utiliza como un gran paraguas que define estas prácticas, estas interacciones, comunicaciones en torno a las tecnologías digitales. Sin embargo, no encontramos prácticamente en todos los artículos, no existe una definición, una postura, una clarificación de lo que es la cultura digital. Contrario a esto, bueno, lo que hicimos para no quedarnos en ese papel es encontrar este núcleo duro, digamos, en el que efectivamente se nombra la cultura digital, pero lo que está de fondo o las posiciones que logramos ver de fondo
es en referente a las tecnologías digitales, que decimos nosotros que es una referencia polisémica, ya que toma diferentes espacios, diferentes aplicaciones, diferentes interacciones que engloban esta idea de tecnologías digitales. Y bueno, lo que observamos en esta, digamos, en esta relación entre tecnologías es que existe realmente una manera de concebir la relación entre el humano, la sociedad y las tecnologías digitales. Es en este punto donde se sitúa, digamos, las perspectivas que pudimos observar respecto a los artículos. Y bueno, en este sentido, reconocimos 4 grandes enfoques. Al final fueron 37 artículos que fueron los que lograron darnos un poquito más de pistas de lo que estaban entendiendo. Y el primero de ellos es el más numeroso, con 14 artículos, es la potenciación o habilitación. En este enfoque, si bien se centran en reconocer estas nuevas formas de comunicación, de interacción, de cooperación, de creación, el énfasis está puesto de alguna manera en comprender estas transformaciones culturales y sus consecuencias. Sin embargo, esto no nos lleva a la conceptualización de cultura digital, es decir, solo, digamos, presentan cómo se da la nueva forma de participación social en la cultura digital, cómo se da la nueva forma de interacción en determinados actores sociales. Es decir, está puesta, aunque está puesta el foco en la transformación cultural, no se llega al nivel de conceptualización de cultura. Y en el segundo enfoque, que tiene que ver con desafío, aquí hay 13 artículos, lo que reconocemos un poco para que vayamos entendiendo de dónde vienen estos enfoques, el de desafío está preponderantemente puesto en el área educativa, en el campo de conocimiento educativo. Y lo que se reconoce aquí es una necesidad o un énfasis por dominar tecnologías digitales. Como entendiendo más desde el punto de vista de los sujetos que tienen que llegar a adoptar, a apropiarse de una tecnología en la cual se sienten ajenos. Y es un poco la visión que encontramos de los docentes, por ejemplo, respecto a los estudiantes que tienen un dominio más amplio, que ellos se sienten un poco fuera de esta nueva manera de comunicar y de construir socialmente. En el siguiente enfoque, que tiene que ver con superación, aquí hay una relación como muy sutil con desafío. La gran diferencia, digamos, que encontramos nosotros es que en la superación el asunto es más macro, lo decía Hani hace unos momentos, tiene que ver más con una visión histórica en la que se sitúan las tecnologías digitales como parte de una transformación social. En este sentido, la superación implica que cuando se armonice en la vida social el uso de tecnologías, digamos que este momento va a ser superado y se va a tomar como un histórico, como lo analógico, lo tradicional, lo artesanal y después lo digital. Y en el cuarto enfoque, que quisimos reconocerlo, aunque fue realmente poco identificado en los solo 3 artículos, aquí al igual que en el anterior, se entiende que hay como una urdimbre social que está en el fondo y que las tecnologías digitales lo único que hacen es exacerbar estas diferencias, estos vacíos, estas problemáticas que existían previamente y que las tecnologías lo magnifican. Es un poco el énfasis en criticar el modo en el que se utilizan y en el que se apropian las tecnologías. Y bueno, en cuanto a los campos de conocimiento, de manera general encontramos el principal donde se usa este término es en educación. Enseguida estudios socioculturales, que engloba muy poco de sociología, antropología, es decir, están acercándose
Por eso le pusimos estudios socioculturales, porque si bien no logran llegar al nivel de la sociología, sí tratan de entender o de acercarse a estas problemáticas de corte sociocultural. Comunicación, filosofía y psicología, en esa proporción están los artículos. Y bueno, un poco lo que encontramos de manera marcada, un poco nos enuncia tendencias respecto a campos de conocimiento, es que el primer enfoque, el de potenciación, está sobre todo centrado en los campos de estudio sociocultural y de comunicación. Es decir, se entiende que hay una transformación de fondo cultural y se trata de analizar como desde diferentes dimensiones. De nuevo, no llegan a la construcción teórica de cultura digital, pero analizan diferentes dimensiones de esta transformación. Y en el segundo plano, en lo que tiene que ver con los enfoques de desafío y superación, principalmente se centra en el campo educativo. Es decir, aquí la impronta es un poco dominar las tecnologías, centrarse en el uso. ¿Sí alguien quería hablar? ¿No? No. No. Como un poco distanciando el énfasis o los enfoques que aborda cada campo de conocimiento, logramos ver estas dos. En el de peligro, digamos que es más pequeñito, se centra más en filosofía, pero como grandes relaciones que encontramos son estas dos. Y un poco lo que derivamos de este análisis que realizamos es que con esta percepción, digamos, con esta revisión de los enfoques, podríamos llegar ya a matizar la visión de tecnofóbicos y tecnofílicos o apocalípticos e integrados, donde ya las valoraciones o los acercamientos sobre lo que tiene que ver con las tecnologías digitales ya se matizan, ya se puntualizan, de modo que podemos verlo más como un continuo que como una posición radical o encontrada. Y otro de los puntos que encontramos es que efectivamente en estos abordajes se presenta la cultura en un sentido muy amplio, muy general, en el que se asume que por el uso de tecnologías digitales, porque resulta imperativo o normalizado, es por tanto cultural. Es decir, se hace esta derivación aunque no se explicite ni teórica, ni epistemológica, ni metodológicamente. Se hace esta conexión. Y pues bueno, ¿a dónde nos conduce esto? Ahorita lo vamos a explicar. Yo voy a abordar el último punto, que tiene que ver con esta necesidad de trascender o de tratar de posicionar o digamos, llenar este vacío de alguna manera en nuestra línea de investigación, dado que la construcción ni teórica ni metodológica está clara. Entonces, un poco a lo que nos conduce eso es a posicionarnos respecto a este vacío. Rodrigo. Vamos para allá. Bien, esto nos lleva, no podemos escapar a revisar los posicionamientos epistemológicos, es decir, detrás no solo hay presuposiciones o no hay solo historias constructivas sobre los conceptos, sobre las semánticas de estos conceptos, sino que también hay procesos que están relacionados a cómo generamos disciplinas, objetos y cómo se construye el conocimiento históricamente sobre un tema, en este caso, sobre un concepto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, uno de estos grandes problemas es lo que llamamos obliteración por asimilación, o también relacionado a la idea de distorsión retrospectiva. ¿Qué es esto? Un término, cuando es muy utilizado en un momento histórico, surge, es muy utilizado, se empieza a diluir su semántica original, empieza a perder valor en términos heurísticos, es capaz de nombrar cosas pero no de explicarlas, no se entiende dónde está la esencia, se entiende más bien como por el término se empieza a entender todo lo que está alrededor de él, digamos, más lo que es accidente que lo que es esencial al concepto. Entonces, en gran parte tenemos la misión ahorita de empezar a revisar de aquí en adelante dónde está en su caso, ya también en términos de hipótesis de segundo grado, hipótesis que surgen de esto, que es realmente atrás ha existido
hubo siempre un núcleo, ¿no? Un núcleo conceptual que tenía un significado más o menos común para toda la comunidad y después se fue diluyendo, es decir, esto es lo que llamaríamos obliteración por asimilación, es decir, se olvidó, eso sería obliterar, no se olvidó el significado original, la esencia explicativa y heurística del concepto a través de su uso indiscriminado y entonces se convierte en otra cosa. O bien la cuestión sería ver si en su origen esto está compuesto por dos conceptos o más que a su vez han ido evolucionando y se han ido traslapando, se han ido oponiendo. Es decir, un poco hacer más arqueología conceptual, un poco más, como decíamos, un poco más un análisis de tipo epistemológico que de cualquier otro tipo. Dice por acá, obliteración por asimilación, el término se utiliza mucho, pero se vacía de sentido. Tránsito probablemente similar al del concepto de cibercultura. Vamos a encontrar que de hecho el concepto cibercultura aparece en un momento histórico muy pegado también a la idea de cultura digital. Es decir, una de las misiones sería saber hasta qué punto y en dónde, en su caso, la idea de cibercultura y cultura digital encuentran una especie de ángulo abisagrado, o ese ángulo abisagrado realmente nunca existió y ha sido más bien una yuxtaposición que ha ido recorriendo caminos más o menos paralelos o generando alguna otra forma, ¿no? de encuentros. Dice por acá, por la normalización del término y su uso repetitivo, se asume que existe un objeto de estudio ahí, pero está vacío. ¿Qué quiere decir esto? Se habla de la construcción empírica de cosas, pero la cuestión es cuando lo estamos nombrando, vemos que realmente estamos apuntando hacia una caja vacía. ¿Qué es lo que realmente está ahí? Hay un objeto que está en ese sentido. O sea, aquí ya sé que nos pelearíamos un poco en la idea de que si no está construido y no tiene, entonces no es un objeto. Pero vámonos pensando no como objeto de investigación, sino como objeto de conocimiento. Es qué es lo que se está diciendo a propósito de ello. Entonces, por eso también, otra vez, la necesidad de regresar y ver si eso es lo que le estamos llamando objeto de conocimiento en este caso, puede ser, ha sido o se ha conformado como un objeto de investigación. 3 por acá dice la necesidad de trascender desde el término o la noción a la construcción teórica del concepto y su abordaje teórico. Es decir, en su caso, no solo quedarse lo decía por ahí hace ratito Blanca, no quedarse solo en la posición del término, sino irse hacia adelante y ver cómo construimos o cómo se ha construido, cómo se puede aprender en tanto concepto, en el entendido de que término, noción, concepto son tres gradientes, son tres emplazamientos distintos de una misma entidad, pero que tienen distinta densidad en términos de cómo son capaces de heurísticamente hacer, es decir, explicar, podernos permitirnos utilizar la esencia explicativa de eso, es decir, convertirlo en concepto, y ver entonces, ubicarnos en términos tanto diacrónicos como sincrónicos, en qué posición se encuentra cada uno de estas entidades semánticas, para no llamarles conceptuales, porque ese sería justamente el problema. Sí, Hani o Rosny, ¿quieren agregar algo? Rosny. Lo que tendría que ver con la normalización del término y su uso repetitivo en este sentido de cuando estamos haciendo este análisis de los primeros textos y que descartamos o fuimos descartando textos, fue muy interesante encontrar que de alguna forma el término y que quedaron ya los 37 que podríamos ubicar en una categoría y en un esquema, como lo vinimos trabajando, era un poco difícil para pasarlo en algunos otros. Por ejemplo, cuando trabajamos cultura digital se usaba el concepto tal cual, más allá, y se citaba dentro del cuerpo del texto, pero dando por hecho demasiadas cosas y no profundizaban. Es decir, incluso aquellos que usaban dentro del texto, que fueron como 56 artículos, que lo llegaron a usar, lo usaban como un término de, sí, entendiendo por esto dentro de esta conceptualización de la cultura digital, punto. Y aparte, y continuaban el texto, ¿no? Dando por hecho que si decían cultura digital, estamos entendiendo perfectamente a qué se referían, en qué espacio, en esto, sin dar mayor profundidad que no nos permitía entrar a desagregar este tipo de posicionamientos frente al concepto, ¿no? Entonces, ese uso repetitivo que se asume que existe un objeto de estudio o que existe un consenso sobre lo que implica cultura digital, nos parece interesante porque realmente es un concepto que encuentra mucho vacío.
y que damos por hecho y que la literatura científica, académica, lo está retomando como si pudiéramos conceptualizar, ¿no? Y sin tanto, bueno, sin decir de alguna forma una historización del concepto, una revisión histórica desde dónde surge. Por ejemplo, aquí estaba comentando un poquito un compañero en el chat, que la cuestión de cibercultura, que surge de las culturas punk y todo esto, y de alguna forma de la ciencia ficción. Sin embargo, cultura digital no surge igualmente como de la ciencia ficción. No podemos encontrar como ese surgimiento. Sin embargo, sí encontramos esa reiteratividad en nombrarla como un espacio, un lugar, un momento histórico, pero sin más allá, y damos por hecho que se existe, ¿no? Y en este sentido se habla de esta normalización. Y bueno, cerramos con el punto de Blanca, creo. Ahora sí tengo el micrófono abierto. Sí. Sí, hay otra cuestión vinculada con esto de que se asume que hay ahí un objeto, y es que por una parte sí se utiliza como una denominación recurrente, eso, y como una denominación recurrente que tiene una constelación de conceptos adyacentes, que es otro tipo de trabajo que tenemos que hacer más de redes semánticas, que se intercambian, o sea, que se pueden usar como sinónimos en el entendido de que lo son, porque el uso es muy laxo en ese sentido. Y por otra parte, que es otro asunto que nos llamaba la atención, era que el interés de estos trabajos, de este tipo de investigaciones, ensayos, estaban fenómenos mucho más puntuales, mucho más localizados, que se insertaban en una forma cultural que se asumía pero no se explicitaba, que es la cultura digital. Sí, entonces ese es otro de los puntos, porque creo que tampoco debe entenderse cuando decimos al final de la presentación la necesidad de construir teóricamente el concepto y de también avanzar en su operacionalización desde el punto de vista metodológico, pues obviamente no es con un sentido normativo y de nosotros para el mundo, es de ganar en claridad con respecto al tipo de trabajo que hacemos nosotros dentro de la línea de investigación y de acuerdo con los intereses y el tipo de objeto que estamos construyendo, ¿no? O sea, no es un imperativo para el mundo académico, construyamos ahora y hagámonos la gran construcción de cultura digital, sino tengamos claro qué estamos haciendo, cómo nos estamos posicionando, desde dónde lo estamos construyendo, porque sería negligente apegarnos, incluso denominarnos como línea de investigación con un concepto que no es tal, que es una noción, que es un término que tiene múltiples entendimientos. Entonces, el posicionamiento es más de nosotros con respecto a la producción y con respecto al entendimiento de la línea o desde la línea de ese tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, digamos que salen diferentes como cuestionamientos respecto a lo que hicimos o respecto a lo que encontramos más bien. Y una de las cosas, digamos, que nos llama la atención es cómo existen diferentes acercamientos que tienen que ver con dimensiones de la cultura, pero esta gran transformación que un poco fue lo que nos interesó a nosotros comprender, o sea, cómo podemos a gran nivel entender esta transformación cultural, pues efectivamente a partir de todos esos acercamientos en otros trabajos hemos encontrado, además de que no existe un posicionamiento teórico claro, sí encontramos que, digamos, empíricamente se están construyendo diferentes problemáticas para entender la cultura digital, ¿no? Problemáticas que hemos trabajado en el Seminario de Comunicación y Cultura Digital, entre lo público y lo privado, entre diferentes aspectos que de alguna manera nos hablan de una transformación sociocultural o cultural, que es ahí donde digamos, nos preocupa a nosotros entender
llamamos cultura digital, pero podríamos decir más precisamente culturas digitales. Entender cuál es este tránsito, o sea, cuáles son estas particularidades que se presentan hoy y cuáles son estas problemáticas que están manifiestas hoy en lo concreto. Jalamos el aspecto teórico y metodológico pues porque es nuestra línea y es nuestro gran objeto, pero existen todas estas acercamientos muy interesantes respecto a diferentes dimensiones. Digo, aquí tenemos a José con el trabajo y los jóvenes, o tenemos a Valeria con los videojuegos, el feminismo, o sea, hay diferentes problemáticas que se están abordando y que a lo que nos interesa a nosotros es entender como a nivel macro cuáles son estas transformaciones a nivel cultural, pues, ¿no? Si no... Y para cerrar esta última parte, nada más, es que muchos de los que están aquí hoy pues nos han acompañado también a lo largo del Seminario de Cultura Digital. Y justo cuando iniciábamos esta edición, nosotros hacíamos como una breve exposición de la línea y de nuestro entendimiento de este asunto. Creo que habría que poner eso como un poco a posteriori de este trabajo, ¿no? O sea, ese posicionamiento es justo el avance de a dónde nos conduce esto, diría yo así. Hay que rearmar el rompecabezas en ese sentido. Bueno, pues abrimos la sesión si quieren compartirnos sus comentarios, sus preguntas, sus críticas. Falta todavía lo de Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Perdón, Con calma. Ya dijimos básicamente la cuestión, el core, ¿no? El centro del asunto. No, pero no sé dónde vamos. ¿Y qué, pasamos entonces de una vez para allá? Sí, dale. Sí, va. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo, si no, aquí pediré si, no, creo que sí pudimos. Sí se puede ver, ¿verdad? Me dicen, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues les cuento un poquito. Voy un poco rápidamente, tengo la consigna de hacer esto bastante rápido. Ahí les cuento un poco, que luego me puedo ir como hilo de media y la cuestión no va por ahí. Entonces, nada más para hacer una breve, rápida introducción a algo que estamos haciendo. Bueno, como después de lo que obtuvimos a lo largo de este tiempo que hicimos todo este trabajo, que como bien venía diciendo Blanca y Hani, año y medio, 2 años, trabajo que lleva haciéndose un buen rato, pues esto nos picó un poco la cresta, ¿no? ¿En dónde están? ¿Dónde se originan y qué distribución tiene, en este caso, el mapa del conocimiento sobre la idea de cultura digital? Entonces, bueno, lo primero que se nos vino como primera gran, no se nos vino, o sea, lo primero que tuvimos como una primera gran meta era revisar qué es lo que está pasando en el mundo hemerográfico, no porque el mundo hemerográfico sea lo más importante del planeta, sino porque sencillamente el mundo hemerográfico lo que hace es pues, organizar los conocimientos nuevos y circulantes, por ser revistas, por eso nos referimos a las revistas. Y lo primero era pues buscar qué es lo que está pasando en el entorno que conocemos como el entorno Scopus, es decir, el entorno Elsevier, que conocerán por acá todo mundo, sencillamente porque el entorno Scopus es el entorno que trabaja más directamente con ciencias sociales y con humanidades en la cuestión hemerográfica actual. Es decir, la colección de Scopus es el que tiene la colección más grande sobre documentos en términos mundiales y en términos indizados en el mundo de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Básicamente un mapeo muy abuelo de pájaro, un mapeo muy general para encontrar dónde están y cómo se distribuyen las distintas posiciones de lo que conocemos como cultura digital en términos de descriptor. Si aquí el problema no es, obviamente, como lo veníamos discutiendo, no sabemos si estamos hablando de un concepto, una noción, un término. La cuestión es justamente, de manera inductiva, ver cómo ese descriptor llamado cultura digital está presente para después y más adelante hacer trabajo muchísimo más fino de hilar, ahora sí, hacer una sistematización en relación al origen, dónde viene, etcétera, rastreos de otro tipo. Como se hizo esta búsqueda muy rápido, esto lo voy a pasar, lo técnico, que es lo más aburrido, lo voy a pasar rápido. La base de datos de Scopus, que no es una base de datos, en realidad sabemos que es un coleccionador de indizaciones en términos de búsqueda inglés, español, portugués. ¿Por qué inglés? Porque inglés es el referente
así sencillamente el centro de organización de toda la base, y español-portugués porque nos interesa también particularmente saber cómo se está generando el uso de este concepto, de este descriptor a lo largo del mundo iberoamericano, incluido pues los lusoparlantes, que entonces están incluidos aquí Brasil, portugués, Portugal. ¿Cómo se buscó? Por título, en el Core Collection, es decir, nada que esté en las fuentes, en las bases de datos emergentes, ni cosas por el estilo, es decir, todo lo que está en la colección principal de Scopus, es decir, donde está lo que llamamos la ciencia normal, donde se pone lo que se publica en general en el mundo considerado como lo normal, a historial completo y a total de autores. ¿Qué nos dio? Fíjense lo interesante de esto, porque aquí es donde empieza la cuestión comparativa. Si lo buscamos aquí en inglés, con estos criterios de búsqueda, lo que nos da, fíjense, es al menos en acceso abierto 68 documentos, mientras que en la ruta verde 42, con una amplia distribución de otros números en las rutas híbridas, dorada y de bronce, que son formas de acceso a los documentos que no vamos a platicar por acá, pero que son combinaciones entre el acceso abierto y el acceso de cobro. Lo importante es lo que está en los dos extremos, 62 y 42. Esto en inglés, todo lo que existe en inglés, desde toda la existencia de todas las fechas de recepción de documentos. No vamos a revisar aquí todo esto. Esto es la cantidad de autores que surgieron, que están relacionados y relacionadas al concepto de cultura digital, donde aquí lo que nos interesa es esta parte. Fíjense, estos autores y estas autoras son las que concentran la producción básicamente en términos de cultura digital, y como pueden ver no son muchos documentos, 444, 3333, 22, y de aquí en adelante ya todos son un documento. Es un puñito, no es mucho, quiere decir la autoría en términos en inglés que está directamente relacionada al concepto de cultura digital es muy poca. Es un número muy corto de autorías. Nos vamos ahora a la búsqueda en español y portugués para que veamos cómo se reduce. Fíjense cómo pasamos de tener 68 documentos a tener 22, lo cual quiere decir que como descriptor libre, como descriptor puro, al menos en la literatura iberoamericana, es muy poco lo que existe. Ya de por sí es poco, conceptualmente hablando, en relación a lo que tenemos aquí, ¿no? Que son 68 documentos para toda una colección tan grande como es Scopus. 68 documentos es realmente muy poco. Eso nos habla de la presencia que tiene en las agendas y en los debates de investigación actuales. Es un concepto que está más bien asociado a otro tipo de debates y por lo tanto se diluye. No lo encontramos de manera directa. Eso ya nos dice mucho de cómo está configurado el mapa de uso de estos conceptos. Bueno, como pueden ver, aquí nada más en español-portugués nos arrojó esta única lista de autoras, autores, donde vamos a ver que en realidad es muy poquito lo que encontramos, la cantidad de artículos escritos por un mismo autor, por una misma autora, 2, 1, 1, 1, 1, muy poco. La numeralia rápida dice todos los autores y autoras en esta última lista que vimos cuentan con un solo documento publicado, excepto González, como lo pudimos ver. Bueno, otro lo vamos a ver, se viene más adelante. Donde el documento de este autor, que es el más citado, tiene 16 citas orgánicas. Aquí está, ¿no? 16 citas orgánicas, es decir, 16 citas generadas directamente por la búsqueda a partir del motor. Es muy poco, los demás son 8, 6, 5, 4, y a partir de aquí desaparecen las citas directas a trabajos que gente en Latinoamérica, en español o en portugués, han escrito que están relacionados directamente a la idea de cultura digital. Esto ya se los conté un poco, ya fue lo que dijimos antes, se los conté más bien así habladito. Ahora vamos a pasar rápidamente a ver los mapas de ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Cómo gráficamente podemos ver cómo se está distribuyendo el uso y cómo aparece repartido el concepto, bueno, decíamos no es un concepto, el descriptor de cultura digital. ¿Cómo lo hicimos? La búsqueda clásica y básica, así tan básica como el sándwich de jamón y queso, a partir del combo logarítmico del SJR, que es el Chicago Journal Rank, que es el combo logarítmico que utiliza Scopus para poder generar sus métricas de indización. A partir de esto lo hicimos también a partir de un mapa de ciencia con la herramienta de búsqueda de Visualization Tools
de Simago, que ahorita lo vamos a ver, que ya todo el mundo lo debe conocer, y les voy a presentar estos mapas que vienen directamente, estos no son nuestros, vienen de dos fuentes distintas, Scientific.com, que hizo una revisión exhaustiva a las cuestiones de la distribución de temas de comunicación en revistas Scopus, y de Rafael Repiso, que es otro personaje que ha hecho investigación muy interesante sobre la distribución de temas en comunicación, como lo hicimos a través de la exportación, una cosa técnica, que es el Simago Journal Rank, a través de un programa llamado el BOS Viewer, que lo que hace es permitir generar gráficos métricos. Bien, lo primero, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando en términos del lugar que ocupa la colección de comunicación en cada uno de los dos mundos indexados más importantes, que son Scopus y Web of Science. En este caso, Scopus, por eso lo elegimos, ¿no? Scopus, que es esto que está en rojo, aunque es una indizadora mucho más pequeña en términos de lo que es Web of Science, el asunto es que Scopus para la comunicación es la colección más importante que existe en el mundo indizado hoy en día. Es decir, básicamente estamos hablando del Core Collection del Core Collection, la colección central de la colección central de lo que se mueve en comunicación en el mundo hoy. Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense qué bonito el asunto que tenemos por acá. A lo mejor no lo pueden ver con toda claridad, no se preocupen, aquí se los voy contando. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a Simago, al Shape of Science, esta herramienta que nos permite visualizar en tiempo real dónde se distribuyen y cómo están presentes los temas a través de revistas, es decir, en este caso son de los títulos de journals o revistas como colecciones individuales, y podemos ver aquí, ¿no? Cultura digital, en donde región o lugar de búsqueda, Latinoamérica, lo cual aparta también, quita un poco de cuestiones relacionadas a Iberoamérica, pero bueno, Latinoamérica, que es lo que produce más, y podemos ver que no aparece absolutamente, no hay al menos ningún coleccionador, no hay ninguna revista, ningún journal que tenga al menos por título la idea de cultura digital. Eso nos habla un poco porque otros journals, hay journals de lo que quieran, ¿no? De lo que queramos. Podemos encontrar un montón de journals con nombres como, por ejemplo, etnografía digital, podemos encontrar cosas sobre cibercultura, podemos encontrar cosas sobre etcétera, etcétera, pero no encontramos nada directamente relacionado al descriptor cultura digital. Estamos acabando con esto. Ahora bien, aquí tenemos el mapa de concurrencia. Los mapas de concurrencia son mapas que lo que nos permiten ver es qué tanto un tema abarca, está presente, se desliza, se desplaza o no dentro de la producción de conocimientos, la producción de saberes en un momento y en un lugar determinado. Esto es del último año, esto es del 2020. No lo van a lograr ver, por lo que estoy viendo, yo tampoco lo veo exactamente muy claro, pero podríamos ver que no existe a lo largo de la revista de comunicación en Iberoamérica, no existe ningún descriptor relacionado a la idea de cultura digital. Es decir, el tema está, una de dos, y aquí es donde vienen las hipótesis, o está escondido en otros paraguas, o dos, lo cual puede ser también muy interesante, es muy probable que esté escondido o esté desplazado hacia otras disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Puede parecer raro lo que estamos diciendo, pero, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas de ciertos autores o ciertas revistas en el área de comunicación, vamos a ver que la revista no aparecen o ciertos temas no aparecen nucleados en el área de comunicación, sino, por ejemplo, en ciencias políticas. Entonces, por ejemplo, si hacemos esta búsqueda, lo hicimos también, por ejemplo, hace relativamente poco con fake news, con el concepto fake news y posverdad, y vamos a ver que el concepto no es central, no aparece en las colecciones core, en las colecciones centro de comunicación, sino más bien, por ejemplo, en psicología, en ciencias políticas y en áreas de tipo administrativas, por ejemplo. Entonces, a veces hay desplazamientos de este tipo. Un poco lo interesante de esto es entonces saber dónde está el concepto. ¿Está o no está? Y si está, en dónde está desplazado. Y en su caso, si es un desplazamiento, ¿por qué se desplazó? Lo mismo, revistas de cuartilaje más bajo. Estas son de los cuartilaje más alto, lo que teníamos aquí. Y podemos ver cómo, de hecho, hay una figura que es perfectamente visible, la figura de un triángulo. Es decir, hay temas que son motor, hay temas que están más bien de salida, pero en ninguno de ellos podemos encontrar nada relativo, no solo a cultura digital, sino a digital por sí mismo o a cultura en otro sentido,
y por otro lado, ¿no? Por ejemplo, memoria, ¿no? Vemos que aquí aparece memoria, transmedia, convergencia mediática, periodismo, audiencias, ¿no? Pero no aparece absolutamente nada relacionado a cultura digital. Voy a dejar de compartir para que podamos regresar aquí a vernos un poco más las caras. Pero pues esto ya nos dice un poco, ¿no? La idea sería poder llevar esto mismo al mundo ahora, Web of Science, ver que está escondido ahí, luego desplazarlo disciplinariamente y hacer también la búsqueda muy en las colecciones mucho más latinoamericanas, porque a lo mejor ahí vamos a ver que por área y por región sí aparecen cosas. Particularmente serían dos, las importantes, las más importantes, que serían Cielo y Latindex. Entonces, bueno, eso se queda como objetivos de lo que queremos hacer para ir generando un mapa de ciencia lo más amplio posible y que nos vaya dando más elementos para generar más juicios fundados, ¿no? Pues eso, con eso nos quedamos. Bueno, pues ahora sí, abrimos el micro, el que quiera participar, discutir, criticar, comentar. Sí, Ana, por favor. Valeria, perdón. Valeria fue la primera. Ay, muchas gracias. Estoy impactadísima porque pensaría que como el término es tan usado cotidianamente, sí existe un montón de información y conceptualizaciones y vaya, teoría al respecto, ¿no? Entonces yo no me imaginaba que el concepto estuviera tan, no sé, como tan tocado por las tangentes, ¿no? Como, ay, bueno, pues nada más por aquí anda. Y creo que, o sea, yo estoy muy emocionada porque creo que hay un montón de oportunidades para construir, ampliar, categorizar, estudiar, pues ya en el campo el concepto, ¿no? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, que son, pues, las personas que se han dedicado a buscar esto, ¿qué oportunidades encuentran a partir de este diagnóstico súper amplio para poder llevar el concepto hacia algún lugar, o sea, hacia dónde quieren conducir pues todo este trabajo? Compañeras, compañero, el que guste. Adelante, adelante, adelante. Pues a mí me interpela mucho, Valeria, el asunto de cómo se diluye el término de cultura. Digamos que si ya lo escindimos, cómo se desbarata y se diluye el asunto de la cultura. Para mí resulta, digamos, un camino necesario el posicionar el término de cultura anclado a lo digital, pero posicionarlo, es decir, desde dónde lo estamos viendo para entender desde dónde se puede estudiar. Eso por un lado. Por el otro lado es lo que mencionaba ahorita al final, para mí entender estas transformaciones en términos, sí de relación tecnología, sociedad, tecnología, humano, sí, más que resolverlo en términos de normalizar, como lo decía Jani, tiene que ver con entender cuáles son las tripas de esto, es decir, dónde están los elementos que nos permiten caracterizar esta transformación, esta cultura digital en sentido amplio, digamos que serían mis dos salidas, pero compañeras, compañero. Estoy contestando acá el chat. Sí, definitivamente, a ver, tú lo dijiste, Valeria, lo dijiste con un sentido muy, ¿cómo decirlo? Muy expresivo. Es impresionante. Yo creo que también cuando estábamos haciendo este trabajo a lo largo del tiempo, fue muy impresionante el darse cuenta que algo que dábamos por sentado que existía no existe. O sea, existe, pero en una versión o existe en un formato que no es lo que estábamos buscando. O sea, das por hecho, ¿no? Una empieza un estado de la cuestión, empiezas a generar empiezas a generar un aparato empírico y un trabajo de campo y etcétera, dando por supuesto que va a existir, ¿no? El concepto. No existe. O sea, existe, opera, funciona, da lugar a, ¿no? Das por hecho que un debate existe detrás y cuando te das cuenta de que esto no existe es impactantísimo porque quiere decir, y te preguntas, ¿en qué hemos estado
navegando todo esto, ¿no? Todo esto que venimos haciendo, montadas en qué hemos estado, mientras hemos estado hablando de cultura digital. Entonces, definitivamente una de las grandes preguntas, esto yo creo que es una cosa que compartimos mucho en este grupo, es el darle una fundación en términos, no dársela, descubrir dónde están las dinámicas que han dado lugar a cómo nos estamos refiriendo al mundo de eso que llamamos cultura digital, si no hemos tenido en la mano justamente una definición de lo que llamamos cultura digital. La pregunta entonces, cuando hemos estado hablando de que llevamos 15 años, ¿no? Escribe y escribe, y llevamos describiendo fenómenos digitales, ¿a qué nos estábamos refiriendo, no? ¿Qué es lo que está realmente detrás? A veces estos esfuerzos no parecen como muy banales, lo decía por ahí un poco Blanca hace rato, parece muy banal o muy de sentido común, como estos de ir a buscar algo que dices, bueno, nos está confirmando un poco la hipótesis que teníamos, pero creo que no es tan banal, es algo bien importante, porque estamos partiendo al menos de conocimiento fundado en relación al no existe algo tal como la definición de esto. ¿No? Y la cuestión sería entonces, a partir de eso, es si no existe y no está fundado, la cuestión es ¿por qué? ¿Cómo le hemos estado llamando al mundo, o con lo que hemos llamado al mundo, de qué ha servido y para qué ha pasado? Los mapas estos de ciencia que nos permiten ver mucho el cómo hemos estado haciendo, incluso, ¿no? Voy a ponerme en el registro de, hemos hecho toda una cultura de la cultura digital, pero entonces, ¿en qué identidad está basada esa cultura de la cultura digital, no? No quiero extenderme porque yo me voy y vuelvo. De aquí agarro. O el todo es cultura, ¿no, Rodrigo? Pues ¿Todo ya es vimos, cultura? ¿no? Sí, todo es Pues ya todo es cultura cultura, digital. pues, ya nos jubilamos mañana y ya está. Bueno, si no toma la palabra Jani o Rodney, sigue Ana Valeria. Hola, espero que no se corte porque estoy teniendo problemas con mi audio, bueno, con mi internet. Tengo varios comentarios. El primero es, al principio de la presentación, comentaban algo como esta parte de las apropiaciones o lo que hacemos, ¿no? en la cultura digital. Y yo pensaba en un texto que leí recientemente que se llama Alfabetización Digital de Félix Algo, ahí lo tengo, se los comparto si quieren, en donde, pues entre otras cosas, nos da algunos elementos que se supone forman parte de la cultura digital, pero nos dice que no basta con conocerlo o con hacer uso de ello, sino que hay que alfabetizarnos, ¿no? Esta parte que decían de los docentes y el uso de las herramientas y estas cosas, en realidad pareciera que estamos asumiendo que por el hecho de ser nativos digitales, ¿no? Entre comillas, o ser estas generaciones que crecieron con estos cambios tecnológicos, entonces ya sabemos al 100% de qué se trata. Y pues no es así, ¿no? Hay que, o habría que profundizar en la parte más allá de lo técnico, ¿no? Porque el hecho de tener al alcance o a la mano un teléfono, una computadora, una tableta, no significa que sabemos usarla. Alguien me comentaba alguna vez que hay personas utilizando WhatsApp sin saber leer ni escribir, solamente a partir de los emojis y de los audios. Entonces eso a mí me hizo explotar la cabeza, ¿no? Entonces, pareciera que en todos o en la mayoría de los artículos, también los que yo he consultado, que seguramente alguno de los que ustedes revisaron he leído, se da por sentado que conocemos de qué estamos hablando, ¿no? O se generaliza o nos dan un montón de características, como yo decía, de qué sí es o qué no es, pero no nos dicen, o qué sí puede haber en la cultura digital, pero no nos dicen en realidad qué es, ¿no? Entonces, hay también muchos artículos en los que parten de determinismos tecnológicos, ¿no? O donde pareciera que lo más importante es el propio avance tecnológico. Y bueno, de las cosas que he revisado, no recuerdo exactamente dónde, pero en algún momento leí que el concepto de cibercultura estaba más enfocado hacia eso, hacia los elementos más técnicos o tecnológicos. Entonces, bueno, otro comentario era que
si bien la cultura digital puede ser un objeto de estudio, también muchos de nosotros lo utilizamos como un escenario de estudio, no solamente como un objeto. Entonces, pues sí, definitivamente tener claridad en los conceptos nos ayudaría también en otros aspectos de los que se puede utilizar la cultura digital, ¿no? Como escenario, por ejemplo. Em, también en alguna clase estaba yo debatiendo con mis compañeros sobre por qué hay tantos conceptos como el crowdfunding y un montón de conceptos muy desde el idioma inglés, ¿no? Se entienden como nativos de la cultura digital, por llamarlos de alguna manera, y no tenemos con claridad qué significan o qué representan o como la propia cultura digital, pues, ¿no? Entonces pensábamos o llegábamos a una pequeña conclusión de que es porque de pronto es como una necesidad de nombrar las cosas, pero no necesariamente nos preocupamos por llegar al fondo de esto, ¿no? Entonces, hay muchísimos conceptos o muchísimos términos que no alcanzan a dar cuenta también porque la velocidad con la que se modifican las dinámicas o la velocidad con la que se modifica la tecnología es demasiado rápida como para que podamos comprenderla. Los avances tecnológicos y todo esto que nos permea ahora pues en todos los aspectos de la vida son cuestiones que están pues más o menos desde, no sé, voy a decir los 90, pero probablemente desde antes. Y esto es algo que estamos estudiando pues recientemente, ¿no? Entre comillas. Y am, por esto mismo, por todo esto que ustedes están mencionando y por algunas cosas de las que yo estoy tratando de compartir, seguramente sí habrá más producción sobre lo que puede o no ser la cultura digital en otras disciplinas, porque ni siquiera tenemos claridad al 100% de qué cosa es la cultura digital, ¿no? Y entonces puede resultar muy fácil buscar criticarla o buscar abonar, pero no lo estamos haciendo tal vez de formas adecuadas. Entonces, pues ya, ese era mi comentario, espero sirva de algo y gracias. Muchas gracias, Ana. Claro que sirve. Una de las cosas que a mí digamos que me hiciste pensar en una serie de sesiones de discusión que hemos tenido en la línea es, lo mencionaban también ahí en el chat, este asunto de la cultura digital lo hermanamos con la comunicación. Es decir, cuando tratamos de definir, de precisar, digamos, separados comunicación y cultura digital, se nos traslapan. O sea, terminamos entendiendo esta relación necesaria entre los dos conceptos, en las dos nociones, y justamente un poco la salida que le damos o que le hemos intentado dar es que cuando hablamos de cultura digital entendemos como constructos de sentido que cruzan justamente lo tecnológico o la relación entre tecnología y humano, sociedad. Es decir, digamos que por eso le llamamos cultura a nosotros, porque el foco está puesto en qué sentido le atribuyen al uso, a las vivencias, a las interacciones, y no en este otro sentido muy anclado al enfoque de desafío de herramienta, ¿no? Es decir, como si fueran dos cosas distantes que si lo dominamos, que si lo controlamos, ya vamos a estar bien, ¿no? Que si nos apropiamos suficientemente, o sea, una visión tan instrumental, pues justamente es lo que tratamos de reconocer. ¿Cuáles son esas diferentes sentidos o construcciones que se anteponen o que se suponen en esta relación, ¿no? Entonces, como dando un poco la salida a por dónde hemos entendido nosotros esta relación y cómo está necesariamente relacionada con comunicación, en el término de comprensión de lo que es sentido, ¿no? Estaba Sí, nada compañera. más yo recordaba vamos, algo que se revelaba muy claramente con el análisis de estos textos y que tú comentabas, Valeria, y era el uso o el posicionamiento de estos trabajos en la cultura digital, tomando esta como contexto. O sea, y era muy interesante porque, pues,
En ese sentido también es que se acercaba o incluso se tomaba como sinónimo de cibercultura sin que tampoco se profundizara en el tejido de esto, sino sencillamente para denominar un contexto en general novedoso, contexto contemporáneo, presencia de tecnologías digitales y en red, y en aquellos que iban un poquito más allá, pues para denominar una forma cultural que se reconoce como emergente, pero cuyas lógicas, cuyas cualidades no son reconocidas, sino supuestas y ocultas bajo esa etiqueta de cultura digital, ¿no? Es, creo, bastante claro en el análisis de estos trabajos que tuvimos a la mano. También, perdón, un último comentario. Creo que justamente esto que estás comentando y lo que se ha dicho de cómo el concepto puede encontrarse en otras disciplinas, creo que nos habla también de la necesidad de hacer estudios multi y transdisciplinares. O sea, no, si bien la comunicación definitivamente cruza con lo que puede o no ser la cultura digital, también otras disciplinas, la sociología, como se mencionaba, la psicología social, y pues casi todas las ciencias sociales diría yo, ¿no? Entonces, valdría la pena tener presente en este tipo de análisis que no podríamos o no considero no sería lo más adecuado encasillarnos en una sola disciplina, sino más bien apostar por la multi y transdisciplina y ya. Sí, y fíjate si es así que en este caso surge de un grupo interdisciplinar que además forma, si nos situamos como línea dentro del ámbito más amplio del cuerpo académico, pues se amplían esos cruces. O sea, creo que hay algo rico para nosotros, bueno, no voy a hablar en plural, aquí me posiciono yo personalmente, pero hay algo rico en esto, es confrontarte con personas que vienen de trayectorias y de campos disciplinares otros, abandona tus certezas, tus lugares cómodos y aventúrate pues un poquito, o por lo menos trata de intentarlo. Creo que si todos hubiéramos venido de comunicación, nos hubiéramos quedado con otro tipo de objetos, con otro tipo de aproximaciones, porque de ahí venimos. Entonces creo que no solo la interdisciplina o la transdisciplina en términos de, ok, vamos a juntarnos y vamos más allá, sino cómo ese juntarnos, ese reconocernos, pues nos obliga, pues nos lleva a hacer ese tipo de tejido y de desacomodarnos, porque de nuevo, nosotros podríamos haber seguido trabajando con otros repertorios conceptuales, teóricos, etcétera. Creo que si damos ese salto o intentamos darlo, creo que todavía estamos en ese proceso de intentar darlos hacia cultura digital, es justamente porque estamos conformando un equipo de trabajo interdisciplinar. Que dicho sea de paso, me hubieran excluido del grupo, ¿verdad? Está David, que tenía la mano levantada. Perdón. Sí, no, la verdad es que, bueno, estaba muy interesante las diapositivas. Algo que noté, pero a lo mejor lo noté mal porque no vi bien, era o sea, el tiempo que había pasado de que se habían publicado y eran como 2011, 2015, 13, no sé si estoy bien. A mí me surgieron como dos preguntas o reflexión. Posiblemente el concepto, como se ha mencionado, como surgió hará unos, no sé, 20 años quizás, se utilizaba para englobar todo lo que surgía, ¿no? O sea, este fenómeno, estas prácticas, pues es cultura digital. Entonces, es útil para eso. La otra cuestión, yo lo veía en las revistas en sí, en Scopus, pero esa obviamente es una experiencia muy personal. Cuando empecé a publicar o a hacer más publicaciones, me rechazaban muchos textos, no me da vergüenza decirlo. Y la cuestión era la metodología. La cuestión no era la teoría en sí o el planteamiento del problema, sino más bien la metodología. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo vamos a operacionalizar cultura digital?
O sea, me parece que es un concepto útil en otros aspectos, pero ojo, desde mi punto de vista no es tan útil para plantearlo como variables. Pues como yo lo que noté bastante, pues sí, por eso se ha uberizado la investigación, es que ahora, como son tantas plataformas, lo que hay es, no sé, el juego en redes sociales, el concepto del amor en las redes sociales. Entonces se hace más, y eso sí lo puedes cuantificar, digamos. Eso lo veo pues en las revistas que están en Scopus. Quizás fue un proceso en que estas revistas latinoamericanas que entraron a Scopus se volvieron más rígidas en la forma en que publicaban. O sea, ya no aceptaban quizás tanta teoría, sino lo que... ahora, y ya termino con esto, a ver si me voy a entender esto. A mí me sigue pareciendo un concepto muy útil como línea de investigación, como cuerpo académico, porque sirve para englobar muchas prácticas que de otra manera, pues, tampoco vamos a balcanizarnos, ¿verdad? Decir, no, yo nomás estudio activismo de mujeres en Twitter, porque nomás eso. Entonces, si es activismo en YouTube, pues no, eso no, porque... Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias. ¿Puedo decir Es una algo? tontería, bueno. ¿O tenemos a alguien la mano? Es que no he visto si alguien tiene la mano. No, Sí, David, es que lo que dices es bien real, ¿eh? Y no es una hipótesis es una intuición que tienes, obviamente, quiero decir, muy, muy fuerte, pero más allá de la hipótesis, de la intuición, existe, David, se han ido rigidizando, se han ido entiesando, si lo queremos poner así, acartonando, las revistas latinoamericanas. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, y por eso queda muy interesante buscar y hacer una especie de profundización en las revistas de Scopus, es porque también Scopus tiene la mayor cantidad de colecciones de revistas latinoamericanas, iberoamericanas, pero también de acceso abierto. O sea, que están indizadas, pero que son de acceso abierto. Y el asunto es, para poderte indizar y para seguir manteniéndote en esas colecciones, uno de los grandes orientadores de las indizadoras, Scopus, pero también Web of Science, es justamente la presencia de un aparato metodológico muy rígido, muy duro, muy presente, ¿no? Que sea como el gran protagonista de lo que se está escribiendo. Entonces, todo lo que tenía que ver con generar debates, abrir polémicas, generar estados de la cuestión, que eso fue algo que no dijimos, por ejemplo, texto sobre estado de la cuestión, no hay ni uno. En toda la colección que vimos, no hay uno, ni en inglés ni en español. Eso nos habla mucho de la lógica de cómo se está dando esto. ¿Dónde están esas discusiones, por ejemplo, en las revistas fundacionales? Estas revistas que no se han indizado y ni quieren hacerlo, pero que son fundacionales en su campo, ¿no? En los nuestros serían una Chasqui, por ejemplo, sería probablemente revistas tipo Diálogos, revistas tipo... Razón y Palabra, no sé. Razón y Palabra. Son las revistas que, como no les importa, siguen publicando ensayo, siguen publicando debate teórico, siguen publicando entonces estados de la cuestión. Entonces, sí hay un sesgo bien importante en cómo se está generando. No quiere decir que porque no esté en el mapa de la ciencia, no quiere decir que no esté, por ejemplo, metido en otros niveles y otros registros del conocimiento, o que esté metida en otros sistemas de producción de saberes. Entonces, sí, totalmente, ¿no? O sea, se van subiendo y se van desnatando en gran parte, y eso es un riesgo, y también por eso es que hay que abrirse a otro montón de cosas. Y esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, el estar aquí cara a cara discutiendo, debatiendo en dónde está para cada quien el trabajo de lo que estamos haciendo, porque eso no aparece en las publicaciones, eso no está en las revistas, eso no está en la ciencia normal, eso no está en el Gran Sur, ni en el Gran Norte, vete a saber en dónde, ¿no? Perdón por meter el rollo, pero es que, sí. No, está interesante. ¿Está Miguel? Levanta la mano. Sí, buenos días. Bueno, creo que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Justamente al hacer esta revisión, ¿no? Del concepto, porque, o como dicen los memes, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, ¿no? ¿Qué es lo que nos suele ocurrir, ¿no? A nosotros como investigadores o desde las ciencias sociales cuando nos entrometemos en una revisión, ¿no? Crítica de nuestros conceptos, nos damos cuenta que difícilmente se pueden sostener, ¿no? Más allá de una discusión filosófica, y termina desnudando, ¿no? Críticamente lo que es nuestra producción, ¿no? En términos de la gran ciencia, ¿no? De la ciencia normal, termina desnudando sobre qué están basadas las investigaciones, es decir, hay una priorización a la publicación
y entonces salimos del problema simplemente adecuándonos a que, bueno, yo no me entrometo en esa discusión, ¿no? Y paso al siguiente capítulo o voy al siguiente apartado, que tal y como también pues nos ocurre a todos, ¿no? Y a mí también me pasó en mi investigación para zanjear este tema, porque aparece, ¿no? Así de, bueno, voy a analizar un fenómeno de la cultura digital, ¿no? Los memes. Y cuando quiero introducirme a, bueno, ¿y qué es la cultura digital? Empiezo a encontrar lo que acaban como de descubrir y que me acaban de dar un norte muy claro de qué ocurría, porque yo también, pues cuando quise, ¿no? Indagar en alguna definición, pues me di cuenta que no había. Lo que había, ¿no? Era, como ustedes lo han dicho, una etiqueta que recubre un conjunto de prácticas, de objetos de investigación en las que está implicado el uso de las tecnologías, pero en sí mismo no hay una definición como tal de la cultura digital. Entonces, la manera de zanjearlo era así, ¿no? Era, pues bueno, es el uso de las redes sociales y la mediación de las comunicaciones, ¿no? Por ordenador, etcétera, y vámonos, ¿no? A lo que sigue en la investigación. Y eso ocurre con varios términos, o sea, de nuestro ámbito, así como de lo digital, ¿no? Por ejemplo, lo virtual y lo real es una discusión que nos puede llevar, ¿no? Hasta perder la noción misma, ¿no? Así del tiempo-espacio y no avanzar en la investigación misma. Y lo he visto en tesis de doctorado, ¿no? Que se intrometen en esa discusión entre lo real y lo virtual, o lo offline y lo online, o lo on-live. La cultura digital son las prácticas que se realizan al interior de las redes sociales, son las comunidades, ¿no? La comunidad y la comunidad virtual, eh, los videojuegos, ¿no? O el trabajo a través del uso de las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces creo que estas discusiones, ¿no? Son las que de verdad nos ponen en entreaviso, y como lo acaba de decir el profe Rodrigo, son estas discusiones que se logran, ¿no? A partir de estos seminarios. Son los espacios donde podemos como, ¿no? Dialogar y discutir un poco de estas problemáticas que hay en nuestro campo, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿no? En diversos campos como académicos en los que cada uno está inmiscuido, pero que es una realidad y que nos desnuda, ¿no? Realmente de que pues nuestras investigaciones muchas veces, ¿no? En pro de seguir avanzando en la producción, perdemos a veces de vista, ¿no? Que la profundidad de los conceptos se van perdiendo, ¿no? Entonces, un poco ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Sí, Talía, adelante. Hola, buen día. Estuve también escuchando toda la presentación y bueno, a mí también me llamó mucho la atención esta parte en la que hablaban de cómo se abordaban un poco los estudios respecto a lo que nombraban cultura digital en los estudios vinculados a la educación, que se veía más como un desafío. Últimamente había revisado algunas como investigaciones de por qué no habían funcionado las políticas públicas, por ejemplo, le hablaban más como de una cultura tecnológica o digital en las escuelas, y parte como de los argumentos que daban se me hizo interesante, que decían que casi siempre se había visto como la materia, o sea, como computación, tecnología, como una materia aparte que se daba en un laboratorio, pero que en realidad no se trabajaba con una cultura en la escuela. O sea, en realidad no era como una situación como transdisciplinaria que realmente todos dijeran, bueno, ahora vamos a trabajar, ¿no? Con tecnologías o algo así. Y también se me hizo interesante porque justo estoy estudiando culturas escolares y bueno, regularmente se habla un poco de la comprensión, ¿no? De lo que ocurre en las escuelas, ritos, rituales, valores, prácticas. Y cómo en realidad en las escuelas, digo, ahorita se está viendo, ¿no? Cómo en realidad no hay una cultura como tal tecnológica. Ahora dicen que utilizan tecnologías, pero eso pues ha permeado, ¿no? En todas las prácticas que justo ahora se están desencadenando, ¿no? Entonces sí también creo que es muy importante como empezar a desarrollar y pensar este tema de cultura como tal, porque se le puede llamar cultura digital a todo, cuando en realidad pueden ser, como dicen, prácticas nada más tecnológicas, ¿no? En cierta manera. Y sí lo importante que es problematizar, porque insisto, en los ámbitos educativos creo que ha sido parte del problema, ¿no? Era solo un comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Talía. Pues era interesante ver cómo, no sé, podemos dialogar en un futuro respecto a tus reflexiones y lo que estés realizando. Nos interesaría tenerlo cerca del seminario.
¿Alguien más? Compañeras, compañero. José, Sí, parece José. que... Hola a todos, ¿qué tal? Pues yo me quedo con algunas reflexiones generales a partir de lo que hemos escuchado. En primera, pues como los demás, quedé, ¿no? Por esta revisión bibliográfica, la producción en torno al tema o si es concepto. Y además, yo considero a partir de lo que hemos aprendido, por ejemplo, con Bourdieu sobre esa sociología reflexiva, es que también encontrarse con preguntas o problemas es parte del progreso en el conocimiento, ¿no? Entonces, considero que este conjunto de preguntas que se han ido desarrollando nos ayuda a pensar, en primer lugar, que no se está inventando la rueda teórica de nuevo, sino que hay ciertos conceptos que necesitan ser reflexionados para ya sea añadirles o superarlos, ¿no? En ese tipo de ejercicio dialéctico de la construcción del conocimiento. Eso nos lleva, por ejemplo, a algunas palabras o términos clave que se han ido esbozando en toda esta conversaciones que hemos tenido o lo que se ha mencionado ahora. Primero, por ejemplo, el de ciencia normal que mencionó Rodrigo y el compañero Zikpatli, es este conjunto de construcción de narrativas, de posturas, de programas financiadas, intereses de construcción del conocimiento sobre ciertos objetos, ¿no? No es nada fortuito, también conectando con lo que mencionó Rosmi sobre estas producciones anglosajonas o europeas de la producción, es que a veces algunas ideas o construcciones teóricas vienen a partir de la moda o algunas posturas generales que tienen las grandes escuelas, ¿no? Considero que un gran aporte en este ejercicio es hacer una crítica o a reflexionar o posicionarse respecto a esto, hacia dónde va la tendencia, ¿no? En primer lugar, reconocer, o sea, es un ejercicio intelectual bastante importante el de reconocer algunas corrientes o posturas generales sobre hacia dónde va o han ido los trabajos que abordan la cultura digital, ¿no? En algunas de ellas yo pensaría que podrían pensarse sobre apologéticas, optimistas, pesimistas, pero también, por ejemplo, si lo consideran como si es un objeto, si es un campo, si plantea la cultura digital como un conjunto de herramientas heurísticas que se orientan a una operacionalización, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Este esfuerzo de presentar, de aplanar el terreno para pensar en un andamiaje teórico que nos ayuda a comprender estas relaciones. En primer lugar, también quisiera abonar a esto, también recuperando lo que hemos platicado en el chat más allá del rock and roll, que me gusta, es por ejemplo esta noción de que en primer lugar pareciera estilística, pero tiene implicaciones epistemológicas fuertes. Por ejemplo, el de recuperar ciertos anglicismos para poder explicar ciertos fenómenos a los que llamamos nuevos, ¿no? O yo creo que con el tiempo ya podemos empezar a reflexionar críticamente si son meramente nuevos algunos de estos fenómenos que suceden. Y en otro es el que mencionó Hobsbawm en sus reflexiones, que ante cualquier nuevo fenómeno que se presentan ante la inteligencia humanística, le ponemos el prefijo post, ¿no? Para poder referir a esto que estamos construyendo como nuevo, ¿no? Entonces, otro de los retos podría ser también esta construcción de conceptos o algunos acercamientos que intenten dar claridad a ello, ¿no? Son más bien compartir con ustedes más bien preguntas que me surgen, ¿no? Que respuestas, pero sobre las preguntas, también recuperando Bourdieu, a veces nos ayuda a acercarnos desde un ángulo nuevo o preguntarnos desde el ejemplo particular de lo posible, mencionar a Bachelard, para pensar en de qué manera podemos acercarnos a un concepto de cultura digital. Pero eso también se vuelve bastante problemático porque es como si le preguntaras a un antropólogo qué es cultura, pues va a implotar el cerebro, ¿no? Es como cuando le preguntas a un sociólogo qué es sociedad, ¿no? Puede darte un conjunto de argumentos lógicamente correctos, pero que no te dicen nada, ¿no? La tautología, ¿no? Entonces, uno de los retos podría ser que a partir de no acercarnos por un cierre semántico, esto de la transdisciplina, hemos tenido algunas conferencias muy buenas sobre esto, ¿no? Lo que hemos tenido aquí, de diferentes aproximaciones que nos pueden ayudar a acercarnos, ¿no? A acercarnos a una primera operacionalización como aporte del seminario. Entonces, muchas gracias. Sí, yo le agregaría el poder y el alma para un filósofo. A ver, definando. Sí, va por ahí. Pero a lo mejor un poco
develando en sus comentarios y en sus cuestionamientos, develando un poco de dónde viene esto, o de dónde viene al menos mi interés, no sumo a mis compañeros. Tiene que ver con esta crítica heideggeriana sobre la manera en la que nos situamos en el mundo. Es decir, un poco volteando para atrás y cuestionando qué tanto esta relación con el mundo, con las cosas, particularmente con la tecnología, nos permite a su vez entendernos como ser humano y entendernos como sociedad. Digamos que esa sería la deuda que yo traigo teórica de acercamiento. Cuando pienso en cultura digital, incluyo este eje crítico en el que digo, no, momento, no solo es uso de tecnología, no solo es herramental, es este uso y esta aplicación o esta interacción nos modifica como humanos y nos modifica como organización social, van a decir sociedad. Esa sería la deuda, digamos, que yo particularmente traigo de fondo y en la que me sitúo para entender culturas digitales, pues, ¿no? Yo creo que lo compartimos en algún sentido con Rosmi, con Hani, con Rodrigo, pero bueno, esa sería un poco el antecedente de mi abordaje sobre cultura. Ignacio, Luis. Hola, buen día a todos. Buen día. Saludos. Pues primero que nada, pues gracias por presentarnos este trabajo. Es de los trabajos que estaba buscando en el correo, dije, ¿y dónde está el texto? Porque pues esto lo tengo que leer. Y pues se me fue así como que pasé por alto que era una presentación de avances. Es muy interesante. Estoy de acuerdo con lo que mencionaba Valeria al primer comentario de, oye, yo pensaba que era distinto esto y es como un shock. Es interesante. Y creo que creo que en su momento, ahorita olvidé el nombre de quien mencionaba que a veces hay tesis o que ha leído en tesis que se agrega esta discusión sobre la cultura digital y se va completamente, se sale de las manos porque no hay forma de definir en dónde termina esta discusión de este problema. Me pasó un poco similar en el trabajo de mi tesis, que no sabía que era cultura digital. O sea, desde más allá del texto, o sea, de acercarme así directamente con mis sinodales y preguntarle, ¿qué es cultura digital? O sea, ¿qué se le llama? ¿A la línea de investigación o al conjunto de prácticas y herramientas? Y una de ellas me decía, es que es ambas, que puede ser tanto la línea de investigación como las herramientas, como ya esto que menciona Blanca, el aspecto macro, o sea, desde la cultura, cómo se va transformando cuando entra lo tecnológico y digital. Qué bueno que yo no hice lo que ustedes de ir a revisar por las revistas, porque me habría vuelto loco. Yo me fui directamente a una definición y desde ahí comencé a seguir con el término, que es el de GEAR del 2008. Y aún así, lo que yo, hasta ahora, el posicionamiento que yo tenía sobre la cultura digital era, y esto es a manera de coartada, decía, es un cuerpo de conocimiento. O sea, no puedo decir ni que es un concepto, ni que es un campo, ni que es como un conjunto de herramientas, o que es el contexto para lo tecnopolítico, o sea, una forma de decir es un cuerpo de conocimiento y es como un punto de, ya no es un concepto transdisciplinar con el que se pueden dialogar diferentes líneas, pero sí es un punto, digamos, como una fiesta, o sea, un lugar a donde vamos a llegar de diferentes lugares y vamos a poder dialogar. Y sabemos de qué estamos hablando, aunque en realidad no estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo que veo con este trabajo que presentan es, no digo que sea una replicación, pero creo que va siguiendo un poco la línea de los estudios de comunicación con este número especial del Journal of Communication, el Fermenting the Field, que es como esta revisión de a qué se le estaba llamando comunicación, y con esta idea de, pues, de encontrar unidad en la diversidad, que creo que eso es lo valioso hasta ahorita de la cultura digital y parte de lo que nos han presentado.
A mí me queda una duda y es similar a lo que preguntaban en el chat sobre el poshumanismo. ¿Qué pasa con las digital humanities? Si lo encontraron en sus búsquedas, si se utiliza también como un sinónimo, si se agrega así también, venga, entra dentro de la cultura digital. Algo que también leía en el chat sobre los ciber, eso sí fue algo que identifiqué, que en cierto punto comenzaron a agarrar los ciber, pero ignoraron completamente dónde venía. O sea, desde la cibernética lo mencionan, pero no se trae todo el entramado teórico que implica la cibernética y todo su contexto pues de la propuesta en su momento, de Wiener. Pero ese nada más es como uno de las muchas formas de nombrar. Entonces, mi duda es las humanidades digitales, que también lo podemos ver mucho, por ejemplo, en otros seminarios o en programas de formación de investigadores, si eso lo toparon en estas búsquedas. El seguimiento hemerográfico me parece algo fundamental, aunque llega a esta conclusión de que no está en las revistas, propiamente como el concepto o este entramado. Yo creo que a lo mejor ya dependería del para qué, si es necesario además, el encontrar estas diferentes genealogías que hay alrededor de la cultura digital. Porque pienso que por una parte creo que está siguiendo esta lógica de la comunicación como un campo, que al principio no se sabía que se nombraba como tal, hasta que comenzó a institucionalizarse. Y no sé si pasa similar con la cultura digital, pero creo que también estos mapas o estas genealogías que hay desde la semiótica y la semiología, o sea que comenzamos como con estos dos principales, pero que en realidad ahorita vemos y cada universidad o cada instituto tiene su propia aproximación a la semiótica y que va desde la biosemiótica hasta la sociomiótica y ya que abonan, como bien mencionaban en el chat, a esta construcción teórica transdisciplinar, en donde digamos, la búsqueda es la construcción de conocimientos alrededor la construcción de conceptos alrededor del conocimiento, que ya integra la comunicación, la significación, la información, etcétera, todo eso, pero ya son entramados un poco más, más complejos, que creo que ahí ya tronaría como tal decir cultura digital. O sea, ya sería necesario agarrar otra vez estos conceptos ya transdisciplinarios. Pero creo que también podría podría verse de esa manera. Y pues nada, creo que de nueva cuenta, estoy agradecido de ver qué es lo que están haciendo, porque es algo que me hubiera gustado desarrollar, pero ya veo, vamos, como si yo pensaba que estaba perdido completamente, ya viendo este panorama un poco más amplio, digo, no, me habría perdido todavía peor. O sea, es a la vez como alarmante verlo esta forma un poco caótica a lo que se le está llamando cultura digital. Pero creo que también es una gran oportunidad porque no te constriñes a un tipo de conocimiento o un aspecto del conocimiento que nos interesa, y creo que sí sí es un llamado por lo menos ahora que estamos en este seminario, a que cuando nombramos algo dentro de la cultura digital, pues sí hace falta como especificarlo, y como decir cultura digital y no tal pie, y yo retomo el pensamiento de y estas implicaciones, y vamos, como que sube la discusión más allá de nombrarlo o de utilizar estas etiquetas que sí nos sirven para ubicarnos de qué estamos hablando, pero en realidad no, bueno, hace falta como agregar o cargar estos entramados o estos sistemas conceptuales a las investigaciones propiamente. Gracias. Gracias, Ignacio. Voy a hacer la voz del chat. Ya convenimos en el chat que te toca compartirnos tu trabajo en la sesión de abril. Bruce, digo Luis. Pero bueno, al margen de eso, y me quedé dándole vueltas a la pregunta que hacías acerca de qué vínculos veíamos con respecto al poshumanismo y con las humanidades digitales,
francamente ninguno, por lo menos no evidente, y eso es algo que a mí al menos me sorprendió. Si me equivoco o estoy extrapolando, es que también nos dividimos el trabajo, consensuamos análisis y tal, pero no todos conocemos todo el corpus de análisis. A mí me sorprendió, vamos, el trabajo tiene limitaciones en cuanto al alcance del corpus, en cuanto también al tipo de publicaciones, los recortes que decidimos hacer. Pero a mí, francamente, me sorprendió que había cierta pobreza, voy a decirlo así, quizás no sea el término más adecuado, pero en el corpus de análisis, en el tipo de trabajo que abordaban esto, habían vínculos que uno podía presuponer que existían, que sí se trabajaban en Iberoamérica, que sí habían, digamos, un rango mucho más amplio, un espectro mucho más amplio de, no solo de abordaje, sino de profundidades o de niveles de abordaje. Y en ese sentido no fue lo que encontramos. Entonces, por ejemplo, esta relación, por lo menos en términos conceptuales, analíticos, con el poshumanismo, no la reconocí. Yo, de hecho, no salió, no fue, ni la teníamos nosotros prevista dentro de nuestros criterios de análisis, pero tampoco fue emergente del análisis del corpus, ¿no? También, si te fijas, dentro de las áreas o campos de estudio que nosotros detectamos, no están las humanidades digitales. Por lo menos no se declaran o no se reconocen ahí el tipo de trabajos que analizamos. Repito, ahí también tiene que ver con los propios alcances de la investigación. Esto es lo que hemos podido hacer hasta ahora. Obviamente, pues ya Rodrigo mostraba un mapeo más amplio o el avance de un mapeo más amplio del asunto, pero hasta ahí al menos yo no reconozco ese tipo de puentes, y eso fue algo también sorprendente en términos de resultados de investigación para mí. No sé si... No, sí, totalmente, Jani. En mi caso se replica exactamente lo mismo que comentas, y también, bueno, como pudieron ver con Rodrigo, no es como tampoco tan amplio, que digamos, ¿no? La numeralia que sacó Rodrigo tampoco es, no nos está hablando de un campo muy amplio en el que se trabajan estos conceptos y en el que se, de alguna, bueno, más que conceptos, este binomio, ¿no? Ya usando operadores booleanos particularmente para poder encontrar cultura y digital en conjunto. Y bueno, no hay mucha relación entre otros conceptos que también se están hablando. Incluso con el que más encontramos fue con cibercultura, pero tampoco una relación que digamos, wow, ¿no? Los que llegaron a usarla hacía, bueno, por ahí comentaba Claudia, hacían esta asimilación de que cultura digital o cibercultura, lo cual realmente no dice mucho sobre cómo se está interpretando la cultura digital. Es decir, cultura digital en lo que se entiende como esta cultura digital o cibercultura. Y sigamos a lo que sigue en el texto, ¿no? Entonces, no hay una profundidad de tratar de interpretar este concepto y tampoco de relacionarlo con otros conceptos que podrían considerarse que se están dialogando, que deberían de tener diálogo. Entonces, sí, en ese sentido creo que a mí en lo que me tocó revisar también coincido con Jani en sus percepciones desde lo que yo revisé. No sé, Rodrigo. Yo estaba pensando también en una... Yo no lo había puesto en este sentido metodológico hasta que creo estabas diciendo, Valeria, hace rato, la idea de cibercultura. Checar quién está trabajando en términos de cibercultura, seguramente como lo estamos haciendo por acá, ¿no? Y en este seminario lo venimos trabajando, seguramente alguien estará también muy en las áreas grises, ¿no? En este sentido, no lo que está haciendo visible. Deben estar trabajando también esta cuestión de cibercultura. Yo no lo he encontrado, he intentado hacer búsquedas, ver si alguien está haciendo esto, pero estaría bien interesante ver si se puede empatar lo que alguien más está haciendo en términos del concepto cibercultura y empatarlo, ver si, no empatarlo, no, contrarrestarlo, ponerlo de frente a la cuestión de lo que pues estamos haciendo, y seguramente ahí van a aparecer unos sesgos que no nos los estamos imaginando, porque igual sigue siendo la hipótesis, ¿no? De fondo, estamos hablando de algo,
pero muchas veces no está nombrado. Muchas veces cuando está nombrado no hace referencia para nada a una definición. Y eso definitivamente está generando mapas alternos, está generando visualizaciones paralelas de una misma problemática que venimos trabajando hace un buen rato, no solo acá en el grupo, o sea, en quienes estamos en el sentido amplio, haciendo cosas, husmeando en el concepto, husmeando en los fenómenos que creemos constituyen, forman parte de lo que llamamos cultura digital. Entonces, perdón, perro se volvió loco. Entonces, bueno, pues pues sí, habría que hacer, hay mucho, o sea, a mí me emociona mucho siempre esto, porque es como estamos encontrando cosas, lo decía hace rato también Valeria, es como vas encontrando cosas y por otro lado te da como una especie de pronto te amarras un poco, también lo decía también Ignacio, hay un punto en que de pronto dices, es lo que está allá adelante es demasiado, sabes a lo que te estás enfrentando y entonces es un poco como bueno, hay que seguirle, pero vámonos con calma. Pero sí hay que hacerlo, ¿no? La cuestión es que no podemos pararnos aquí. Es un poco ya tenemos la condición de haberlo visto y eso implica una responsabilidad, ¿no? Una vez que lo visualizaste, una vez que viste que no existen estas conexiones, lo que está diciendo Hani también respecto de las cuestiones del posthumanismo y las humanidades digitales y todos estos campos conexos, pero que no están exactamente vinculados de manera directa, pues implican ya la responsabilidad de hacer algo, porque ya lo vimos, pues no es algo que podemos dejar de lado y seguir el camino para adelante. No se puede, o sea, ya los trabajos que estamos haciendo cada quien en las revisiones, en las sistematizaciones, la empiria, lo que vamos a seguir haciendo a fin de cuentas, pues está permeado ya por esta cuestión que no podemos, ya es un elefante dentro del elevador, ¿no? No está, pero entonces ¿dónde está? ¿O nunca estuvo? ¿O qué ondas? ¿No? Bueno, sí es una buena forma de pensarlo para un domingo un sábado y un viernes de puente, pero... ¿De puente pandémico? De puente pandémico, por si además no solo un puente pandémico de cumpleaños de la pandemia. Sí, deberíamos de hacer algo sobre todo en este contexto. Ya no quiero decir nada porque... Hay que hacer una sesión que sea nada más de plática. Por favor, Hani, yo ya... Una lluvia de ideas. Yo sí creo que siempre al principio nos quedamos como con ganas de... Pues no que alguien piense en el vino. No, nada más para cerrar, estaba por acá Seth, no sé cuál es tu nombre completo, Seth, no me acuerdo. Seth Guerrero comentando que para él pues puede ser que también el contexto caótico y metodológico es una limitante en muchos espacios para el estudio de estos temas. Y yo creo que eso me hacía pensar un poco en cómo esto son otras profundidades en las que no nos vamos a meter, se alejan un poco del tema, pero están ahí adyacentes. Cómo esto que presentamos hoy también tiene que ver con ciertas condiciones sociales de producción y de circulación de conocimiento. Rodrigo hablaba hace un rato de más bien lo que tenía que ver con la circulación, pero también con la producción. O sea, ahora lo veo yo desde esta otra parte. No solo estamos atomizados, podríamos hacer un censo acá de dónde provenimos institucionalmente y todo eso, los que estamos nada más en este microcosmos del seminario, no solo estamos atomizados, sino que además hay ciertas presiones que nos obligan siempre a ir hacia adelante y a seguir usando lo que ya se usó y a renunciar a mirar hacia atrás y a ver sobre qué estoy parado o sobre qué puedo pararme, ¿no? Y es un poco a lo que tratamos de resistirnos, pienso yo, con este ejercicio, un primer intento, pero es un poco también la presión a la que está sometida esa producción que hace ese tipo de usos y que y que arroja este tipo de resultados que nosotros les acabamos de mencionar. O sea, nada de esto puede sacarse de esos otros entramados de fondo y a mí me parece importante reconocerlo porque incluso este ejercicio que les presentamos hoy es un trabajo hecho a contrapelo de otras muchas presiones. Nos ha tomado mucho tiempo hacerlo precisamente porque es lo que está de fondo. Cada uno de nosotros tiene que seguir haciendo otras cosas, produciendo otras cosas, y esto que es el sustento, digamos, la base, los pilares sobre los cuales podríamos empezar a trabajar juntos, es un trabajo mucho más lento, mucho más de hormiguita, mucho menos visible, con mucha menos proyección,
pero es justo lo que sabemos y estamos convencidos que necesitamos hacer para poder avanzar. A veces para avanzar hay que retroceder y es un poco lo que creo que nos muestra este ejercicio para nosotros. Bueno, ya quedan poquitos minutos. A mí, digamos que quisiera poner brevemente en la mesa digamos que escuchando todas las posiciones y todos los elementos que contribuyen, me parece pues que uno de los elementos cruciales que se repite y se repite en diferentes escenarios que tienen que ver con la interdisciplina o la transdisciplina o la comprensión de objetos complejos y demás. Finalmente he encontrado, al menos en el área editorial, poco eco, es decir, poco respeto a objetos emergentes, a prácticas emergentes que se revisan desde disciplinas diversas, pues, ¿no? Y es un poco el reto que tenemos en la línea, porque justamente decidimos apostar no por objetos reconocidos de la comunicación o reconocidos de la filosofía o de la sociología, sino objetos emergentes, fenómenos emergentes que nos obligan a entender la realidad, su historia, su construcción, su nominación, y en ese sentido, no sé si alguien quisiera ahondar en eso, es decir, ¿cómo observan ustedes este contexto editorial, académico, de investigación? ¿Cómo podemos apuntar o cómo observan ustedes la posibilidad de tejer realmente a la interdisciplina y ante objetos complejos? Es decir, ¿por dónde observan la posibilidad? Porque nosotros tomamos una decisión, la construimos y estamos tratando de encontrar caminos, pero efectivamente no están dados esos caminos. Es un poco la construcción, la discusión y hacer visibles este tipo de ejercicios que realmente tienen que ver con la interdisciplina. Bueno, yo quisiera agregar algo. Sí. Bueno, estoy escuchando todo lo que es de la parte conceptual que se investigó y bueno, todo lo que no hay algo como dicho establecido. Y hablando de la interdisciplina me lleva a pensar en cuáles son entonces, que habría que pensar después, las prácticas en la cultura digital, las identidades en la cultura digital y cómo estas se relacionan con muchas cosas. Porque, por ejemplo, puede haber identidades académicas, identidades de jugadores. Por ejemplo, ayer escuchaba una conferencia sobre la importancia del juego en los ciberespacios y también algo que me llama mucho a pensar, cómo años atrás se hablaba mucho de la utilización de las TICs en la educación y cómo era una mediación que no era el fin, era un medio, ¿no? Y se comenzó mucho a hablar de competencias digitales y competencias informáticas y lo que se tenía que abordar. Pero estamos ahorita en un punto, estamos en 2021, donde la situación de la pandemia nos ha obligado a muchos de los que no estaban inmersos en este campo a meterse, y podríamos hablar de identidades en ese sentido, cómo lo están pensando y cómo una identidad, por ejemplo, de un niño digital puede ser una cuando está en el juego, está investigando, y otra cuando está en la parte escolar. En la parte escolar en el sentido de que siguen arrastrando estas prácticas de llevar solamente lo que hay al aula, tal cual, a un espacio tecnológico, ¿no? Entonces, que no hay más allá. Entonces, también estas prácticas, cómo se están dando, y también intergeneracionales. ¿Cuáles son las prácticas de los adultos, de los que crecieron que están creciendo con esta tecnología y quienes ya nacieron con esta tecnología? Muchas gracias. Gracias, Lupita. Pues introduces más problemáticas. Pues creo que más que introducir problemáticas, no sé, Guadalupe, si te estabas refiriendo a esta cuestión que bueno, cuando se hablaba, y Rodrigo tal vez lo recordará, y también Hani, cuando se hablaba de la cultura mediática, ¿no? Y que es precisamente esta cultura de masas y que llega el televisor y todo eso. Ahorita a veces queremos hacer el símil de que la cultura digital llega a ser como esta misma cultura. Y en su momento se hablaba de alfabetización mediática, que tampoco se le hizo tanto caso desde
desde una óptica educativa de, ahora sí, educar para los medios o para entender los medios o para comprender los medios. Creo que esta misma deuda se ha pasado por la parte educativa, no la estoy viendo por la parte de los medios, por la parte educativa a la cultura digital, es decir, no es el uso de la tecnología, es decir, el uso instrumental de la tecnología, sino es el uso significativo de la tecnología. Y entonces ya ahí estaríamos hablando de prácticas, de usos sociales, de qué hacen las personas y particularmente los problemas que se están viendo desde la educación, de qué es lo que está pasando en lo que llamamos cultura digital, desde esta visión que yo asimilo más esta cultura mediática y pasamos a una cultura digital. Y ahora, bueno, no entendemos cómo se trabaja mediante estos medios virtuales y es como este símil, particularmente te digo, en la línea de la educación. Y entonces, bueno, sí, educar para usar las tecnologías y hacer un uso efectivo de ellas, en este sentido más de alfabetización digital, que es lo que se está utilizando últimamente, pero por ahí va. No sé si es por donde tú decías, que es la línea que se está trabajando, que igual No, también de fondo tenemos pues el mismo problema, ¿no? ¿Qué significa sí, cultura digital? no, más que decir la línea que se va trabajando, que es algo que nos lleva a pensar de cómo relacionarlos, empezar a construir como estos nodos dentro de la cultura digital, como qué otras conexiones tenemos, a dónde apuntan. Entonces, es más bien el sentido de mi aportación, como comenzar a investigar esa parte, como buscar todo lo que está inmerso en la cultura digital y todos los ámbitos que están inmersos en la cultura digital. Un trabajo muy grande para la continuidad, como decía Blanca. Sí, bueno, pues dejamos la pregunta y las inquietudes para el siguiente seminario. Creo que no hay respuestas, estamos haciendo camino, estamos abriendo, al menos visibilizando esos problemas que tenemos personales y grupales, pues. Y pues nada, les queremos agradecer por escucharnos, por interpelarnos en esta presentación de la línea de investigación del proyecto en concreto.